Afro-venezolano. afro-venezolano, cimarrones de pura cepa, pues. Te llevo nada. Cuando tú digas, Gabo, estamos fuera de la caja. Este es el episodio número 6. Han sido días de mucha reflexión, de mucha juntura, de mucho debate, pero también, o no, quítele el pero, también de mucha creatividad. Y nos decían los profes que del capítulo quinto, que una de las prácticas que tenemos que hacer en estos tiempos de conmoción, porque hay que decirlo, pues estamos conmocionados, tenemos hasta un decreto de conmoción, nos han atacado, nos han secuestrado a nuestro principal líder y a su compañera esposa y dirigente también de la revolución, Silvia Flores. Y una de las tareas o de las acciones que tenemos que desarrollar tiene que ver con escuchar, ¿no? Los dirigentes, las dirigentes allí en el Consejo Comunal, en la comuna, en la organización, en la calle, en la comunidad, en el estado, en el municipio, en la familia, escuchar. Escuchar para comprender, pero también para activar, porque según lo que escuchemos de toda nuestra organización, de nuestra base de apoyo popular, podremos nosotros ir como generando las nuevas ideas y los nuevos planes en esta etapa en la que está la revolución bolivariana y chavista. Estamos fuera de la caja. Este es un programa del Frente Francisco de Miranda y la Escuela Robinsoniana. Aquí está nuestra hermana Ana Maldonado, Olis, olis. que nos va a Hola. hablar de estos jóvenes maravillosos que están aquí con nosotros. Y bueno, Ana, salte de la caja. Miren, ¿Tú estás en la caja, Ana? No, estoy No, fuera de la ¿verdad? caja, estoy Estás fuera fuera de de la la caja. caja, ¿verdad? Sí. Realmente Fita y Peach son jóvenes inspiradores. Puedo estar aquí una hora hablando de ellos, pero es mejor escucharlos a ellos. Solo que Fita y Peach son hermanes del Frente Francisco de Miranda y de la Escuela Nacional Robinsoniana. Nos encontramos en varias instancias de articulación de movimientos. Sí. Es decir, nosotros somos parte del frente, de la escuela, llevamos procesos de formación conjuntas continentales y nacionales. Nos encontramos en el capítulo venezolano de Alba Movimientos, en el que hay una confluencia de organizaciones comuneras, de pobladores, de feminismos populares, de trabajadores, de diversas organizaciones ambientalistas y hermanos indígenas, hermanos del Cumbe Nacional Afrovenezolano, del que forman parte. Y todas esas organizaciones, bueno, confluyen en los principios del ALBA, de eso que creó nuestro comandante Chávez, que es que nosotros necesitamos otra forma de unirnos continentalmente y mundialmente para enfrentar al enemigo común. Nos encontramos también en la Plataforma Internacional de Solidaridad con Palestina, que la causa palestina nos hermana, nos encontramos ahí también, como ustedes saben, en unión con otras compañeras como Hindu y todos los otros compañeros que nos encontramos ahí. Y bueno, eso además, el capítulo venezolano de Alba Movimiento fundamentalmente está también unido a otras organizaciones mundiales como la Asamblea Internacional de los Pueblos, a su vez sus diferentes brazos, la Tricontinental, la People's Dispatch y todo el sistema de escuelas de formación política. FITA viene de estar en una de las turmas, de la más reciente turma, junto con compañeros de Unión Comunera, del Frente Francisco de Miranda, en Brasil, en la Florestan Fernández. Ella tenía la urgencia de venirse, como que sabía que tenía que estar acá en nuestro suelo. Ay. Y con Peach tuve el honor de formar parte de la brigada en la que estuvimos en Haití del 29 de junio al 6 de julio del año 2025. Y Peach hizo un gran como aporte en esa brigada que conformamos compañeros de Cuba, Brasil, Argentina y Venezuela, porque llevó la mirada del cimarronaje. Y los haitianos decían, ¿qué? Ustedes reivindican el cimarronaje. Sí. Y eso fue un antes y un Allí después en hubo. esa brigada, ¿verdad? Allí hubo. Allí hubo. Sí, allí hubo. Ya nos van a decir qué significa eso. Sí, yo estoy aquí que me como las uñas ya. Porque allá él dijo, el cimarronaje
y los haitianos, primera revolución de América, Sí. quienes marcaron la pauta para ser libres, para abolir la esclavitud, dijeron, ¿de verdad ustedes lo reivindican? Sí. Entonces a los más jóvenes de ahí, los más viejos les decían, lo que pasa es que el cimarronaje, reivindicar el ir contra las situaciones de esclavitud, mantenerse vivo y después destruir el sitio y las condiciones de la esclavitud, es lo que mal llaman marronnage en creol y en francés allá en Haití, y nosotros cimarronaje. Entonces, sí lo reivindicamos y eso forma parte de una... Y bueno, eso ya él nos dirá, pero fue realmente un antes y un después en la brigada que se planteaba quizás cuestiones como muy modernas, como poco descoloniales, Sí. y nosotros, sin decir muchas de las cosas de que nos cimentan, que nos fortalecen, que nos consolidan como revolución bolivariana, lo vivimos como una cuestión cotidiana. Solo que hay que verbalizarlo y hay que compartirlo también hermenéuticamente entre Ujú. compañeros, porque es muy importante también hacerlo visible. Ujú. Y bueno, finalmente quiero decir que, así como nuestro presidente ha dicho que ustedes forman parte de la generación genial, compañeros, compañeros, de verdad, estos muchachos son genios. ¿Verdad? De verdad son genios, entonces bueno, Gracias. les dejo la palabra. No, pero fíjate, yo quería antes de escucharlo, porque me voy a deleitar, ¿no? Tirar algunas provocaciones en el marco de lo que ha dicho la compañera Ana. Cimarronaje, Mm. internacionalismo, Ujú. intenciones de colonizar, de neocolonizarnos, la juventud y lo genial, ¿no? Y lo Ustedes genial. son parte de esa generación que hoy está enfrentando esos riesgos, pero que está también mostrando las capacidades y la fuerza que tiene esta generación de venezolanos y venezolanas que hoy somos y que nos ha tocado, bueno, imagínate todo lo que nos ha tocado, ¿no? Sí. Y bueno, cómo enfrentar o cómo asumir esos nuevos retos y desafíos desde esa generación de la cual forman parte ustedes y que además es gratificante y quería decirlo, o sea, una de las cosas admirables que yo vi las primeras horas del ataque fue hablar a Pitch. Y cuando En inglés y en español. en inglés y en español, pero además con una fortaleza que lo llena a uno de espíritu, ¿no? Eso que decía la profe, escuchar a Pitch me llenó de fortalezas en esas primeras horas. Pitch, Gracias. te dejo a ti aquí con tu hermane Estamos ready. a que nos vayan diciendo, estamos ready. Primero y principal. Salgan de la caja si Primero y están- principal, chamo. La pregunta que le hiciste ahorita a Ana de si está en la caja. Yo recuerdo mucho un momento que fue importante para mí, fue en el Consejo Articular de Movimientos Sociales y Comunas. Ese día yo estaba ahí por el Cumbe Nacional y yo estaba solo sistematizando y yo anotando. Y de repente veo que sale un profesor así, estamos debatiendo como los estatutos, ¿no? ¿Qué va a significar la territorialización de la séptima T geopolítica? ¿Cómo hacemos que la geopolítica sea parte de un poder popular? Y yo decía, a ver, chamo, el presidente se la pensó. Esto es lo necesario. Pero ¿cómo lo hacemos? Efectivamente, ahí entró el debate y de hecho yo mencioné hasta más no poder la Brigada de Haití porque cuando fui a Haití eso me cambió la vida. Fue el ver el quehacer de campesinos que están dispuestos a luchar por su vida con armas literales y UCIs contra narcotráfico, contra ejército sionista, contra paramilitares, contra ejército de República Dominicana, contra todo, chamo. Y de repente un profesor sale y que no, que hay que decir que hay que respetar el multilateralismo. Y lo primero que ve Ana se para, chamo. Y dice, el multilateralismo nada, eso está muerto, eso es una estupidez. Y yo dije, perro, ya va, ya va. Y ahí En fue el que entré en centro del combate conciencia. ahí. Sí. Ahí yo dije, chamo, la conciencia de Ana, no solo que presencié en el viaje de la brigada, sino el verdadero salir de la caja. Un quehacer revolucionario necesario en este momento. Cuando Ana dijo eso, a mí me cambió la perspectiva. Claro, Chávez lo decía todo el tiempo, la muerte del multilateralismo por el mundo multicéntrico y pluripolar. Pero cuando yo vi a Ana parándose, diciendo, no, eso no es así, Se le salió eso el no tiene cimarrón, pues. sentido, se le salió el cimarrón. Y bueno, entonces sí, definitivamente Ana no está en la caja. Te lo puedo asegurar, Sí, te lo un puedo poquito. asegurar. Un poquito. Y comenzando por ahí, lo que decía Ana del cimarronaje, no fue solo cimarronaje, porque ellos reivindican a sus cimarrones. De hecho, hay una plaza del cimarrón, no me acuerdo en qué ciudad de Haití, pero hay. Y ellos me lo mencionaban, porque lo que pasa es que en Venezuela, en la Academia Negra Venezolana, a través del libro, bueno, este libro lo explica muy bien, pero obviamente es un construir colectivo. Ujú. Explica 5 ejes del cimarronaje.
5 es el cimarronaje vistos desde Afroepistemología, Soberanía Intelectual y Cimarronaje de Jesús Chucho García, donde él explica el cimarronaje desde un punto de vista en donde está el cimarronaje espiritual, el cimarronaje jurídico, el cimarronaje frontal, el cimarronaje cultural, y me falta uno, Espiritual, jurídico y político. y político. Entonces él habla básicamente de cómo hacer una guerra de guerrillas, cómo hacer la metódica del día a día, del quehacer afroepistemetódico. ¿Qué significa eso? Y en eso nos basamos. Cuando uno escucha la fuerza que uno tiene y todo eso, nos basamos es en qué significa la filosofía de la praxis para un reconocimiento del proyecto nacional que tenemos aquí presente. Ujú. Diría el libro azul, en su introducción, el presidente Nicolás Maduro, más importante es un Rodríguez que un Marx al inicio de tus estudios. De hecho, eso fue uno de los debates que Sí. tuvimos en la brigada. No sé si Ana se acuerda, Sí, pero sí. allá en Haití, yo sé que esto es un tema complejo, pero para dejártelo en corto y para que entren en situación, porque de eso hay que hablar mucho, Haití nos los venden como si fuera un país Mad Max y no es así. Tienes que olvidarte lo que sabes de Haití y empezar a pensar en una lógica real de qué significa un ataque imperialista. De hecho, incluso lo podemos equiparar a lo que nos acaba de ocurrir, porque podemos ver comentarios tan simples como, todos los venezolanos que están en esa marcha son burde feos. Así Es decía un proceso, así el- decía Trump, que si hay algo feo es ese tipo, ¿no? claro, Feo desde adentro pero es por parte de donde una te le agenda de metes, pues. deshumanización. Y si alguien sabe de deshumanización es la gente afrodescendiente, los pueblos indígenas. Y entonces, claro, Que nos bestializaron. totalmente. Sí. Y no solo nos bestializaron, nos impusieron el binarismo de género, nos impusieron el patriarcado, nos impusieron una noción de vida que no es real. Nosotros decíamos, bueno, disculpa, me iba a ir. Ajá, el punto principal. Em, Estás en tu casa. eh, cuando debatíamos allá, porque hay una unión de normalistas, ¿no? De profesores normalistas, la UNO. Ujú. Y ellos hicieron artículos bellísimos que te sacan lágrimas. Ojalá, estamos buscando la manera de llevarlos al español lo más pronto posible, porque hablan de la experiencia de ser un profesor en medio de, ellos le dicen a ver, mi francés es terrible, pero los cuatres. Ana, yo creo que habla francés, ¿no? Ajá, Ujú. Ahí. los cuatres, ¿Cómo es? ¿Cómo es, Ana? Sí, que son los barrios, los quartiers. los Ah. quartiers, ajá, que ¿Está son los bien, barrios Gabriel? haitianos. De lo que se entera uno. La cara del equipo Saliendo de la producción, caja, ¿viste? tremenda. Y entonces, mientras que una banda criminal está asesinando a tus alumnos, a las familias a las que le das clases, al sitio donde tú estás, mientras que te destrozan la biblioteca de tu escuela, y hablan desde la pedagogía de Pablo Freire. Y yo en contraposición les decía, aquí tenemos algo, en honor a esta escuela tan hermosa, que en Venezuela desarrollamos, que es una pedagogía, que es una andragogía. Porque lo que a mí me interesa tanto, el EBR, a mí me gusta siempre la praxis, ¿no? Pero mi ser siempre se va a lo filosófico. Esa Robinson Rodríguez, él decía, la andragogía es importante para esta noción porque es decolonial. Y eso es muy distinto. En Venezuela somos decoloniales. Es correcto. No es lo mismo tener un análisis, va en línea y se acopla y se abraza y se quiere mucho, pero no es lo mismo un análisis de economía política marxista-leninista que comprenderte entre una lógica robinsoniana que desde el inicio es decolonial. Tú sabes que hay una profesora nuestra que aprovechamos la oportunidad para saludarla desde aquí. Se llama Igualida Barrera. Estábamos discutiendo La querida Magola. a Magola, estábamos discutiendo en un núcleo que ella tiene que se llama La Ceiba. Es Mm. como una escuela, ¿no? Y entonces venía otro camarada de la lucha, pues, porque somos esa juntura, ¿no? No despreciamos a Mar, lo integramos, lo comprendemos y bueno, utilizamos lo que nos enseñó. Pero venía un compañero y decía que uno de los problemas que tenía nuestra revolución es que nuestra revolución no era marxista. Y entonces ella, con mucha elegancia, Magola tiene una elegancia extraordinaria, además, no sé si la conocen, pero bueno, se la vamos a presentar seguro próximamente. Magola le decía a Gabo, pero ¿cómo puede ser nuestra revolución marxista si cuando Simón Bolívar hizo el discurso de Angostura, Mm. Carlos Marx ni hablaba, tenía 9 meses Sí. de edad. Y cuando tú lees el discurso de Angostura y cuando escuchas, dígame, Rodríguez, o sea, Marx ni siquiera estaba en el planes, instituto. no estaba ni siquiera en planes de nacer. O sea, no despreciamos eso, pero sí reconocemos que tenemos un pensamiento propio, pues. Sí. Que tenemos una filosofía propia nuestra y que además es rebelde, es cimarrona, Sí. protesta, ¿no?
Y eso es más o menos lo que queremos recoger aquí, como esa fuerza cimarrona de nuestros ancestros indígenas y de nuestros libertadores y libertadoras se expresa en este momento en el cual hemos sido atacados en nuestra independencia y nos han secuestrado a nuestros principales dirigentes. Entonces, escuchar a Piz con esa nota aquí con, "No, quiero salir a pelear, pues sí, Que, quiero salir a pelear". ¿Qué Y es dice Ana? que- ¿Qué dice Es que Fita? también esa forma de alguna manera invalidar nuestra filosofía forma parte de una agenda fascista, sionista, que no podemos olvidar, porque es parte del racismo que se ha impuesto sobre nuestra región, nuestra americana, para poder de alguna manera desestabilizar y desconcatenar nuestra izquierda, sí, específicamente nuestra izquierda, sí. porque siempre hemos tenido llamaradas revolucionarias en todos nuestros territorios. Por ejemplo, ahorita en la ENFI, que fue una experiencia maravillosa, la Escuela Nacional Florestal Fernández. Eso es Enfi. Sí, Ok. es una escuela importantísima para la articulación de nuestra América desde una perspectiva de izquierda nuestra americana. Sin embargo, me encontré con compañeros que, por ejemplo, decían que la revolución haitiana no era de clases, que era solamente racial y que después se pensó la clase. Y eso es un error garrafal, eso es parte del racismo sistémico, es parte de ese discurso que siempre se nos ha implementado de, no, pero es que las personas racializadas llevan una liberación primero racial y luego de clase. Es que para une que lo vive es como algo sin sentido porque comprendes que la opresión te llega toda, completa. Si tú eres clase trabajadora, estás racializada, también formas parte de la comunidad sexo-género diversa, tal. Tienes todos los cupos, pues. Exacto, la Chavista. intersección, todo, todo para ser una víctima directa del fascismo y del sionismo. Pero claro, ahí lo que ocurre es que esta perspectiva que también ha permeado mucho desde el eurocentrismo, de que entonces, bueno, la intelectualidad es lo que nos va a dar la verdad, ¿no? No la experiencia, no la calle, No, la realidad. que eso es lo que hace la diferencia en el chavismo. Y wiki ise okbon. El conocimiento libresco no hace la sabiduría. Exactamente. Es un proverbio yoruba. ¿Ves? Es importantísimo. Repítalo ahí, pues. Y Vamos a tomar wiki- nota ahí Y wiki ise okbon. del Yoruba, Claro. pues. Es importantísimo tenerlo presente, que Chávez genuinamente logró esa amalgama porque Bolívar dejó el legado después de que se encontró con Petión de comprender cómo voy a hacer una revolución, porque Petión se lo dijo. ¿Cómo tú vas a hacer En una una conversa ahí de revolución? panas, ¿no? Claro, le dijo, mi amor, o sea, ¿cómo tú vas a independizar una región y un país donde la mayoría de la población está esclavizada? Ujú. ¿Cómo lo vas a hacer? No, no tiene sentido. Tú no puedes pensar la revolución solo desde tu privilegio de raza y clase. Y Rodríguez también lo dice. También Rodríguez lo dijo muchísimo. Lo que hizo esa conversación con Petión fue genuinamente afianzar ese ideal en Bolívar. Y por eso es que en el Congreso de Angostura Es otro él Bolívar. decreta De hecho, la abolición de la el esclavitud. Bolívar después de Petión, después del Claro. 16, 15, 16, es otro. Claro, ¿Saben que Chávez una le da madurez ahí continuidad a todo eso. por Robinson supuesto. tenía algo muy bueno como maestro, a su vez de otra naturaleza, que él habiendo ido a Jamaica y habiendo conocido a Nanny of the Maroons, que era Ujú. de los cimarronajes de Jamaica, sabía que eso era fundamental, pero como dejaba, uno de los principios era dejar que cada cabeza escarmentara como propia, con un pensamiento propio, em, tenía eso en su colectivo de los 114, 184, 114. 114 Rodríguez, ¿verdad? Rodríguez. 114. 114 estudiantes, la mayoría de ellos huérfanos o expósitos, en ahí que fue como la primer estadio de socialización política de Bolívar, ahí en esa escuela, pero remata Petión con esa... Sí, Sí. totalmente. Y de hecho, justamente cuando mencionaste Congreso de Angostura, es importante porque cuando yo quería hablar del tema juventud, yo traje un extracto del discurso. Del discurso. Ujú. Léalo ahí, pues. Donde él dice, Bolívar, dice, el progreso de las luces es el que ensancha. El progreso de la práctica y la rectitud del espíritu es la que ensancha el progreso de las luces. Imagínate. Eso es filosofía de la praxis. Pura, Sí. pura. Pura y dura. Así.
Así ¿Y qué es lo mismo que es, pasa? Pitch. Cuando a mí me hacen muchas veces, hay personas que se me han acercado por el discurso, yo lo acepto, claro, uno lo llena, son muchas Ay, emociones porque te acaban de hay bombardear, ardimiento ahí, hay ardimiento en te, ac- Pitch. Sí. te acaban Y de en Fita. bombardear y escuchas las bombas y tenías el miedo, entonces claro, sales a la calle y tú dices, cha, 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 y de repente te dicen, tú, ¿qué hablas y tal? Y yo, ya va, chao. El sentimiento necesito procesarlo. Sí. Claro. Pero una realidad es que me han preguntado muchísimo, ¿y cómo hacemos con la juventud? Pero lo que pasa es que, como dice Bolívar, eso no me lo puedes preguntar a mí, solo a mí. ¿Qué haces con la juventud? Tienes que incluirlo en el proceso político. Claro. La juventud no puede ser solo arenguera. La juventud no puede ser solo espacio de creación en redes sociales. La juventud no puede ser simplemente una característica. Ay. Ese es Gabo que celebra, se emociona y celebra ahí, bueno. Una caracterización de qué significa ser juventud. No, 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 no. La juventud de ahora en adelante, y espero que sea así, tiene que estar en todo espacio. Los espacios intelectuales tienen que tener a juro un cupo de juventud. Sí. Y hay cosas que hay que simplemente demandar a los espacios Epa, y políticos. nos lo dijo Chávez y nos lo dice Nicolás todo el tiempo. Es así. Siempre. Entonces, ¿por qué es eso? La verdadera formación política, lo decía el Che Guevara en Guerra de Guerrillas. Mm. Efectivamente, la formación de guerrillas para eventualmente generar un ejército en toda su totalidad, porque la guerra de guerrillas es para generar un ejército revolucionario. No es solo para quedarte en guerrillas. Él decía, antes incluso que la ideología, siempre tienes que entender que la lucha va a ser de la tenencia de la tierra del campesino. Mm. Entonces, ¿cómo hacemos que la juventud se incluya dentro de una praxis política si no comprendes que hay una realidad material que acaece a la juventud? Pero además, Fita, es la nuestra, pues, ¿no? Para hablar Ujú. con pertinencia a nuestra juventud, una juventud diversa. Fíjate, y a Sí. veces Muy diversa. yo cuestiono a algunos dirigentes, compañeros de la causa revolucionaria, que dicen que la juventud, no, pero es que la juventud no participa. Y entonces tú sales a la calle y ves a los jóvenes laborando, te vas para la cancha y ves a los jóvenes jugando deporte, te vas para los lugares donde juegan cosas de estas, o sea, gamers, Gay. y Ajá. lleno de chamos. Sí. O sea, cuando hablamos de participación de la juventud, yo creo que el tema está, no es en si participan o no, sino en qué, en los intereses y en el proyecto, digamos, de vida, en la pertinencia, digamos, con el momento histórico Sí. como país, como nación, como proyecto. O sea, sí participa la juventud. Sí. Sí. Y tenemos que ser capaces de entrar en esos espacios donde la juventud está con un relato que no nos separe, sino que Sí. nos reivindique, que nos une, que nos reconozca, ¿no? Exactamente. Y también va un poquito más allá, porque no es solo los espacios de intereses de la juventud, es también las necesidades que tenemos en el momento histórico. Algo que Pitch y yo hablamos mucho, que se nos pone también en el camino, Pero sobre cáelo por un todo huequito, estos dos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. cuando... Se ponen a crearla en la madrugada. Sí, sí. Sí, no, es terrible. Cuando nos ponen en el camino esta diatriba de, bueno, pero ¿cómo le llegamos a la juventud? No estamos analizando nuestra realidad material histórica desde la lucha de clases actualmente. O sea, muchas veces se le da enteramente la responsabilidad a la alineación de la juventud, a las redes sociales y al uso de las tecnologías, que tiene mucho que ver, sí tiene que ver, pero no es la totalidad. Porque entonces, para qué se hizo todo ese avance tecnológico que además fue muy vertiginoso? Yo nací en el 97. Yo comencé el colegio con un disquete y un computador de estos que usaban disquete. Yo usé disquete hasta los 8 años. Después de los 8 era pendrive porque entonces ya teníamos otra tecnología y tal, pero no, del pendrive tienes que salir porque ya van los laptops y entonces todos los programas y tienes que aprender a usar Excel, tienes que usar Excel. Y uno y que ya va, pero espérate, no, es que tú eres joven, tú tienes que saber eso. Y es que, pero ya Y ahora no va. hagas nada, déjaselo a la inteligencia virtual. Exacto. ¿En serio? Y entonces, ¿qué nos deja a nosotros? En una abrumación, porque también pasamos de un teléfono bloque totalmente, que solo hacía llamadas y mensajes de texto, a una pantalla inteligente que además tiene inteligencia artificial y puede hacer un montón de cosas por ti, entre muchas comillas. Y no se toma en cuenta la sobreexplotación que también tuvo que pasar la juventud para la producción de todo eso, porque no es solo la manufactura de esa tecnología, es también como el estar todo el día pegado, es también producción para el sistema mundo global dominante. O sea,
nuestros datos son capitalizados Hay por una este sistema economía ahí. mundo. Ujú. Claro. Y ese Economía sistema ahí. mundo. Ujú. Claro. Y eso es un trabajo gratuito que le estamos dando. Sí. Literal, no nos pagan. Y estamos todo el día ahí porque también cuartearon nuestra capacidad de atención por medio de esa sobreestimulación y abrumación tecnológica y nos sacaron de la realidad material, nos alienaron, Sí. porque también tenemos unas carencias grandísimas a nivel material y que además se usan en nuestra contra. Por ejemplo, yo escucho muchas veces, estamos debatiendo con otras personas en otros espacios, no, pero es que tú vas a entender eso cuando tú tengas casa, cuando tú tengas hijos, cuando tú puedas comprar carro. ¿Qué ¿Cuándo? casa? ¿En qué realidad material? Yo tengo 28 años, yo sigo viviendo con mi mamá. O sea, el trabajo no es estable. Con todo y eso que tenemos grandes avances en la revolución bolivariana, pero también tenemos un bloqueo económico porque al capital no, o sea, al capitalismo no le conviene ni al imperialismo que Venezuela tenga algún tipo de estabilidad. Entonces Epa, tenemos que resistir todo se el lo dijo tiempo. Halliburton a Trump. Sí, sí. Exacto, Salí en el 2019 En por su las propia sanciones. casa. claro. Tenemos que estar resistiendo todo el Que tiempo. de hecho incluso parte de la tarea es hacer ver a la juventud venezolana que tenemos una oportunidad de vida digna mucho más allá que países como Estados Unidos. Cuando tuvimos la oportunidad, Fiti y yo estamos en muchos espacios internacionalistas, como mencionaba Ana, y hemos tenido la Que oportunidad es de hablar parte de con los principios de la revolución y del exacto. bolivarianismo, pues. Exacto. Los intercambios con estudiantes universitarios de Estados Unidos, con camaradas de Brasil, y les decía, y nos preguntan, ay, ¿cómo es el tema de la universidad? No, yo no pago nada. Bueno, no, a mí me dan almuerzo gratis en la universidad. Y cuando yo no tenía trabajo ni nada, ni nada, yo dependía del almuerzo de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Yo iba, salía tempranito, de repente una arepa si tenía para una arepa, y almorzaba en mi universidad Ujú, hasta que conseguí un trabajo. Son cosas que para ellos eso es impensable. sí. Y me decían, no, yo ahorita tuve A que luchar temprana para edad. conseguir $77 para 2 cupones de comida y eso me dura 2 días. En Estados Unidos, que de hecho aquí, ahorita acaban de quitar casi todos los cupones de comida para el pueblo estadounidense. Y ese es el modelo que ellos pretenden vendernos a Que nosotros. pretenden vendernos. Como el Cupones- sueño Hay que americano. hacer ver. ¿no? Cupones de comida, Exactamente. por eso que están tan enfermos, porque son cupones de comida Claro. que está vencida ya. Además, es una cuestión de que la juventud venezolana tiene muchas más oportunidades de vida digna gracias a la Ujú. revolución bolivariana, a pesar de las realidades materiales que sí nos acaecen. ¿Y cómo Sí. hacemos para establecer ese vínculo, ese debate, ese espacio de construcción con la juventud venezolana que es tan diversa y que en algunos momentos incluso expresa activa el tema político partidista? Y en ¿Cómo muchos, cómo lo...? justamente, Complejo. Dímelo, Fita. a veces Fita está ahí dándole a la cabeza. Complejo. Es complejo, pero tenemos que hacerlo, Fita, es la Sí, tarea. claro, no. O forma parte, pues, de las cosas que tenemos que Sí. hacer. ¿Quieres hablar tú? vamos a darle. Justamente Acuérdense que estamos debatiendo fuera de la caja. Sí, estamos Sí, Estamos, debatiendo de estamos esto. en un momento en el cual no nos estamos reiniciando, porque en realidad no es así, pero sí tenemos que un poco revisar en las nuevas circunstancias en las que estamos, Sí. porque bueno, también nos lo dijo Nicolás, es un momento de nuevas mayorías. Sí. Y nueva mayoría implica hablar más allá de nosotros, de los que Sí. somos rojos, de los que estamos en el partido, de los que estamos en el movimiento X, Y, que lo somos, Sí. lo reivindicamos y lo seguimos profundizando, pero ir más allá de nosotros, ¿cómo nos imaginamos ese ir más allá de nosotros? Justamente hay zonas de juventudes que están mucho más convencidas, mucho más dispuestas a la política. Es una realidad, tampoco podemos pretender que es Ujú. como una gran masa de juventud desahuciada. Pero ciertamente en la región central, capital, se ve una apatía política de mucha porción de la juventud. Yo amo habitar el espacio de mi universidad y constantemente estoy en debate con compañeros por eso. Y entonces, ¿qué significa el quehacer político? Y ¿Cómo le algunas llegamos? indiferencias, ¿no? Indiferencia, mucha indiferencia. Yo creo que justamente, creo que lo mencionaban ahorita bueno, esto creo que va a salir unos días después, entonces, quien Eso no lo lo está decide viendo como Gabriel. maratón, Eso lo decide Gabriel. Gabriel es el que... nosotros hablamos y Gabriel manda. entonces, el tema de que se ve un sentido patriota en la mayoría de los venezolanos y venezolanas y venezolanas. Pero, más sin embargo, ciertamente hay miedo a la política, al quehacer político. Ujú. Yo creo que, ¿cómo lo atacamos? Bueno, primero, que de hecho incluso lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro, el tema de hacer del partido un partido de movimientos, un partido del abrazo. Porque la realidad es que a veces se nos olvida dentro de las estructuras
tanto de incluso de movimientos como de partidos, que la burocratización de los procesos no es simplemente algo natural, sino que es parte de la dominación de clase. Hacía falta un sonidito. Es decir, las estructuras burocráticas no son naturales del proceso social, son algo impuesto por un sistema mundo dominante. Correcto. Y se nos olvida eso dentro de la juventud del partido, dentro de la FEBEU, dentro de los espacios de movimientos sociales, se nos olvida ese detallito. Y tenemos que romperlo. Es una cuestión que comprendemos que se da porque se necesita de una organización, pero tenemos que siempre darlo con el ojo crítico. El Che Y no tiene se un le está trabajo, dando. ¿no? Tiene un Sí. trabajo contra el burocratismo. Es Sí, así. importantísimo. La burocratización es un término de clase. Además de eso, el tema de comprender la clase como un tema mayor, ¿qué significa verdaderamente la interseccionalidad? Como mencionaba Fita, la capitalización de nuestros espacios en redes sociales viene también con una ruptura de la identidad interna de las personas jóvenes. Mm. Y yo siento, esto sí es más, mucho más opinión personal que requiere de estudio y referencias, pero lo comprendí, lo hablaba Kimberly Crenshaw, etcétera, etcétera. Hoy en día podemos ver que se critica mucho el tema de lo que le dicen el wokismo, este tema de cada quien con Ujú. su bandera, y es que tú eres de sexogénero diversidad y tú eres afro, pero entonces no unes y no entiendes que es la clase, todo es la clase. No, no, no. Tú no entiendes que hay que expandir el concepto de clase. Exacto. Hay que expandir el concepto de clase para abanderar toda la identidad que ahora se ve reflejada en esta nueva época. Sí tienes razón en que hay una lucha identitaria, y sí tienes razón en que hay una ruptura identitaria para poder capitalizar sobre esa identidad. Porque bien comprendemos las personas, por ejemplo, afrodescendientes y de pueblos indígenas, que la folclorización de nuestra existencia es parte de una plusvalía que se extrae del capital. Ujú. Es decir, bueno, es que los afros sirven para tocar tambor y ya. Y, ay, qué divertido la cultura y de repente, Mm. con el Como respeto y- espectáculo, pues. con el respeto y La el cariño, cultura como porque espectáculo. si somos Eso. parte de la cultura y si somos parte de la identidad, y la cultura es un quehacer político, eso no hay que subestimarlo nunca, pero muchas veces al movimiento afrodescendiente nos achacan a la cultura y ya. Al show. ¿Y qué van a hacer ustedes? Y la opinión Cerrar el política para acto, escribir el cerrar la manifiesto. actividad. Cerrar o abrir. Ujú. Cerrar- Solo hacemos Animar. Animar. y la Animar. sexogenerodiversidad. Bueno, ¿y qué va a ser la sexogeneridad como proceso constituyente de cada proceso político? No, ustedes están por ahí en la esquinita. Exacto. Y eso se ve reflejado en cómo nos manejamos en los espacios políticos de juventudes, ¿verdad? Y junto con la burocratización, es qué nivel de capital social tú puedes adquirir para seguir subiendo dentro de ese estatuto burocrático de los movimientos y partidos. En vez de ser cómo hacemos para abanderar todas estas luchas dentro de un nuevo concepto de Sí, clase. porque además lo veíamos también en uno de los debates que hemos dado aquí en la escuela. El principio es la lucha de clase. Ahora bien, hemos trascendido esta organización o estas formas de organización originarias que fueron obreros y campesinos. O sea, somos obreros, campesinos, pero hay una diversidad de expresiones que se han dado en el devenir del tiempo que están en la lucha de clases y que la idea no es separarnos, sino unirnos, ¿no? O sea, la idea es cómo nos encontramos en esta lucha para potenciarnos, para reconocernos, para fortalecer y para lograr las victorias que como revolución nos merecemos y estamos trabajando para ella. Y que también para complementar ahí lo que estaba diciendo Pitch, hace falta el reconocimiento de la victoria revolucionaria, de tener la capacidad de discernir cuál es nuestra identidad. Ujú. Y que esa identidad no está determinada por ciertos estándares preconcebidos sociales. Está determinada por cada individuo. Es una victoria que yo siempre reivindico a nivel revolucionario y que es necesaria de ver desde esa diversidad. Porque, por ejemplo, yo, en mi caso particular, yo soy una persona trans no binaria y yo no hubiese podido atravesar ese proceso de entender quién soy y acceder a la información necesaria para hacerlo si no hubiese sido por el chavismo. Sí. En el chavismo encontré espacios súper amorosos, comprensivos, compasivos, que en vez de atacarme y de decirme, no, o sea, guárdate, me decían, Métete en la caja. ¿y por qué? Exacto. ¿Y por qué te sientes así? Y no está mal que te sientas así. ¿Qué necesitas entonces para que te acompañemos en este proceso? ¿Cómo te quieres nombrar? ¿Por qué te quieres nombrar? Es fundamental, porque hay veces que perdemos de vista esa victoria. Es una reivindicación importantísima que se hizo. Y entonces ahí está realmente qué es lo que hace entonces el sistema para decirnos que no es necesario.
porque ahí nos desarticula. Sí. Ahí nos puede desarticular. Porque ¿qué pasa? O sea, a mí esto pues, me enardece un poquito, pero el mismo Trump lo admite. Me enardece que él lo admita. O sea, es así como, no admitas nada sobre mi país, por favor. O sea, desaparécete. El chavismo somos quienes tenemos el poder. Ujú. Somos quienes tenemos el poder. Somos quienes articulamos en la Somos calle. dueños de nuestro destino. Por eso es tan necesario que en este momento profundicemos nuestros valores en el chavismo. No, como chavistas, exacto, como chavistas profundicemos nuestra revolución y genuinamente vayamos a la calle desde la escucha amorosa, compasiva que siempre hemos tenido con nuestra gente y nuestro pueblo. Porque ¿qué pasa cuando el imperio no tiene forma de entromparnos por otro líder que esté dentro? Comete genocidio porque culturalmente hablando somos muy diversos. Sí. Por eso también apelan a una guerra cognitiva que nos haga creer entonces que no, la diversidad nos divide. No, la diversidad nos divide. Y yo sé muy bien que no es todas nuestras líneas. Yo sé muy bien que no son todos nuestros territorios, pero se escucha. Fíjate que en varias oportunidades escuchamos a nuestro comandante Chávez decir, porque la unidad es una de nuestras grandes fortalezas Sí, y es uno de los lugares a construir y a fortalecer permanentemente. Y él hablaba sobre una frase de Bolívar, ¿no? Unirnos en la diversidad que somos como pueblo. exactamente. Y entonces Chávez nos daba como clave, ¿no? Para no perdernos, porque a veces el enemigo nos mete en unos debates que lo que pretende es que nos perdamos en Sí. todo ese conjunto de discusiones que ellos promueven y que después condenan, ¿no? Sí. Que es importante también mencionarlo. Y Chávez decía, no, ¿nos unimos dónde? Nos unimos en el pensamiento político de nuestros ancestros y de nuestras ancestras libertadoras y libertadores en 532 años. Sí. Nos unimos en un proyecto en donde nos reconocemos todos y todas, y todes, el proyecto nacional Simón Bolívar. Cuando tú lo lees, ahí estamos, Exacto. ahí estamos. Y nos une un sujeto, que es el sujeto diverso pueblo, que somos todas y todos y todes los que estamos construyendo este nuevo momento de la patria, y nos une también un enemigo. Exactamente. El enemigo de la humanidad y que hoy se ha expresado y se expresa y se va a Muy seguir necesario. expresando y por eso es tan importante y lo dice Delcy, lo dice Diosdado, lo dice Jorge, lo dice Erika, lo dice Ana y lo dicen todos los que estamos por aquí. Es importante cuidar esa unidad, Sí. esa unidad que nos encuentra en esos espacios pues, que nos concreta y nos realiza en ese espacio diverso de pensamientos, de creencia. Mira tú todo el tema. Yo veía ayer, había una misa en la Avenida Bolívar Ujú. con los pastores, las pastoras, pero también están por allá en Yaracuy con María Leonza. Ujú. Por allá vienen estos días la Virgen, ¿cómo que se llama? La Virgen Pastora. Sí. Aquí estás tú con el Yoruba. Nosotros en la naturaleza nos encontramos toda esa diversidad. Está leyendo el Islam. El Sí, Islam, sí. toda esa diversidad, ¿ves? Pero juntos, con un Gracias. propósito, con una Exacto. intención, Sí. ¿no? Ahí yo quería comentarles, estaba viendo a Ramón Grofogel, nuestro profe de Ujú. colonial, hablando acerca, desmontando el tema de la traición. Él decía, claro, nos quiere montar en ese carrete, en ese tren, Ujú. porque no admiten una dirección colectiva, no Sí. admiten el hecho, nos quieren centrar en el tema del ego, Porque ellos son del pensamiento único, nosotros no. no, Nosotros somos el pensamiento crítico. claro, de la subjetividad y de las actitudes que son, que no son descoloniales. Y entonces una dirección colectiva de esta naturaleza, primero desmonta el hecho de que, bueno, por todo ese adelante tecnológico, ahorita no se necesita un general chivato, decía él. No se necesita alguien que entregue a nadie, porque la Sí. inteligencia artificial ya determina, así no estés cerca de este dispositivo, ya este dispositivo te configuró y tú eres un banco de datos y Ujú. te localizan independientemente de si estás cerca o no de esto. El primer asunto que La el sociedad de Grofogel control. Pues. que Sí. trabaja, sí, el capitalismo de vigilancia del que Google habla AdSense. Susana Shoshana Zuboff, sí. Zuboff. Ese es el mismo artículo que yo te hice. Exacto. Y lo otro es el tema de alimentar esos egos, esas subjetividades y esas Ujú. actitudes
que es el de que ellos no comprenden, que no comprenden que aquí hay un liderazgo colectivo que no estamos hablando solamente de los 4 compañeros del alto mando político militar o de la dirección nacional del buró político del partido del que forma parte la jefa, que son 30 y pico, y así, los 5.300 instancias de autogobierno que están territorialmente, los 236.000 comités de base integral por calle. Entonces, Los movimientos sociales y los organizaciones del poder movimientos popular, sociales que a veces dicen, pero ustedes cuántos son, qué tanta bulla hacen. millones, Millones. millones, una sola voz. Y tenemos, Tal tenemos cual. que darle crédito al Consejo Articulador de Movimientos Sociales del Instituto Simón Bolívar, porque no lo habíamos nombrado, sí lo habíamos Ujú. dicho, pero no lo habíamos nombrado y también formamos parte. Además canta Blanca, ¿no? Blanca Sí. Canta. Ayer cantó Ayer bellísimo cantó. Oye, en la sí. tarima Cantó de en la Soberana Soberana Caravana. Caravana. Sí, Se echó ¿Qué su canción. cantó? la de Todo el Amor, cantó Todo Ay, el qué Amor. belleza. Perro. De Yo amo a Silvio. Blanca, chamo. Sí. La amamos Pero mucho. díselo, mándaselo por ahí. Blanca, te amo. Blanca, te amamos. Sí. Gran compañera Sí. de Y todas una las luchas. conciencia increíble. Y cada vez que estamos en los debates y yo menciono el hecho de incluir a la juventud, pero fuerte. Porque es eso, y incluso yo siempre lo digo en los movimientos, en todos los espacios, es hacernos sujetos constituyentes políticos. Comprender qué significa ser un sujeto constituyente político. Un sujeto constituyente político es una persona que está incluida vuelvo a lo de guerra de guerrillas. La lucha, primero que ideológica, es de la tenencia de la tierra del campesino. Ujú. Cuando nosotros hablamos de estas banderas de lucha, afrodescendencia, sexodiversidad, es porque resulta ser que, por ejemplo, Brasil es el país con más transfeminicidios del mundo. Transfeminicidios, gente que muere todos los días. Resulta ser que las comunidades periféricas que son afectadas por los agrotóxicos y las represas son comúnmente o pueblos afrodescendientes o pueblos indígenas. Resulta ser que cuando hablamos de la patriarcalización del salario, es la extracción de la plusvalía de millones de personas en toda nuestra América. O sea, hacerte sujeto constituyente político es el proceso de comprender eso. Y yo creo que Blanca siempre tiene una manera de decirlo, chamo. Ella dice Blanca, mucho el te amo. hacer la constituyente. Ay, Blanca, te amo. Blanca, te amo. Mira, pero ahorita estamos en medio de un proceso que inició el año pasado, convocado por nuestro presidente Nicolás Ujú. Maduro Moro, que es la constituyente de los movimientos y las Ujú. organizaciones del poder popular, ¿no? Así Y ha habido en estos días sendos encuentros, ¿no? De agrupaciones, de movimientos, de organizaciones que estamos discutiendo eso, pues la participación, el poder, Sí. el ejercicio de la política y bueno, la comuna como el nuevo Estado. Claro. ¿Qué nos dicen ustedes ahí? Porque a todo eso es que está reaccionando el imperio. O sea, el imperio reacciona a la capacidad y a la expresión de un pueblo que quiere salir de esa caja colonial, capitalista, neoliberal, patriarcal y la puta que lo parió, Sí. Ay, ¿verdad? A él, sí. utilizando ahí los términos de los compañeros argentinos. Ellos nos quieren llevar a eso, de hecho, nos quieren hacer colonia. Por eso Sí. cuando nuestra presidenta nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dice, nosotros no vamos a hacer colonia, nosotros somos Ujú. independientes, somos un país soberano y nos vamos a sentar, pero con dignidad, entre iguales, a gestionar los conflictos y problemas que tenemos, les duele, pues, porque son los principios que estamos y los límites que estamos defendiendo en este nuevo momento. Váyase largo al cipote. Ahí está. Está bueno. Totalmente. Ya Antes lo de que dije. fita de cátedra, 2 notas. justo Ah, hablando con bueno. eso. Sí, chamo, serio. Ok, primero, quería mencionar antes, no se nos puede olvidar nunca. 26 años de revolución, 25 años de orgullo de la sexodiversidad. No se olviden de eso. No se Epa, olviden de eso. Epa, y una de las últimas llamadas que hizo el gigante Hugo Chávez, Así es. precisamente, es una de las últimas convocatorias que en vida terrenal, porque él sigue aquí entre nosotros, Chávez está aquí, Claro. nosotros somos Chávez. ¿Sabes? No murió. No, estamos aquí, se multiplicó. Ujú. Una de las últimas convocatorias que mi comandante supremo eterno y amado Hugo Chávez hizo precisamente fue a todo ese movimiento, al movimiento sexodiverso, a sumarse, porque Sí. como que no, pues, no, que esto es chavista, esto no. Nosotros somos, Bueno. reconocemos todas las expresiones de organización que existen en nuestra población y vénganse. Y- Nos decía él, vénganse, vamos a vernos, vamos a Sí. encontrarnos, ¿no? Serio. Y sobre la colonia, justamente hablando de Haití, algo que nos decían con fuerza los campesinos haitianos que están organizados
que están en prosperidad, que más bien, si no fuera por el asedio imperial, fueran la fuerza revolucionaria de este continente, sin duda alguna, conjunto a nosotros, Cuba, Nicaragua, serían una cosa, pero tienen que resistir. Y entonces, a través del convit criol, ¿verdad? Y vudú. Y entonces ellos hablaban mucho de, y ahí tú ves por qué golpean tanto a Haití. Hay que tener conciencia de que mientras que nosotros nos estaban bombardeando, cuando nos pusieron el bloqueo aéreo, también se lo pusieron a Haití. Mm. Cuando empezó el bloqueo militar, en Haití estaban abriendo la misión militar, que de hecho incluso tiene ahí metida a Eric Prince de llenito. Sí. Ujú. Y entrenando militares en Guatemala y Panamá para enviar a Haití, que es después de donde ponen nuevas bases militares y refuerzan sus bases militares para hacer un ataque a Venezuela. Somos países hermanados por esa lucha porque Haití se niega a ser recolonizado. Ujú. Principalmente, 234 años de lucha continua tienen en contra de la colonia. Y se niega Haití, se niega Cuba, y se niega Venezuela, y se niega la Nicaragua, se región. niega África. Es así. Y Sí. Fita nos va a dar una cátedra. Bueno, a mí me encanta porque Pitch siempre tiene la visión geopolítica muy clara y yo tengo la visión comunicacional popular más clara, ¿no? Porque yo me dedicaba más a la comunicación popular dentro de la revolución como tal, desde la fotografía hasta estudiar la música afrovenezolana. Algo que a mí siempre me parece necesarísimo de destacar sobre nuestra revolución, sobre todo con respecto a la transición de estas estructuras que son heredadas de la colonia a poder crear nuestro Estado comunal, es el Plan de la Patria y las 7 Ts. Porque dentro del Plan de la Patria se explican muchas cosas. En la escuela nos sirvió mucho para explicarle a otras y otros compañeros, camaradas, que no comprendían la situación venezolana, el poder decirles así como, para nosotros es muy natural comprender el estado comunal porque es parte de nuestra naturaleza real, que era lo que hablaba el comandante Chávez. Nuestras organizaciones indígenas, nuestras organizaciones afrodescendientes siempre han respondido a la colectividad, ¿no? Y eso se ve muy bien amalgamado en ese Plan de la Patria, en donde está incluida la sexo-género-diversidad desde una perspectiva maravillosa para poder desarrollar la inclusión, no desde la palabra vacía, como se usa, por ejemplo, en la ONU, Sí. que dicen a cada rato, no, la inclusión, pero eso es date un puestico ahí y que tengas la bandera y que te vean. Pura retórica. Sí. En esto sí, es como dice Pitch, tenemos 26 años de marcha de orgullo, 25. El 25. ahorita. sí, bueno, porque en pandemia se hizo Online. online, pero indiferentemente tenemos esos 25 años saliendo a la calle, todas y todos, mostrando nuestra identidad a toda flor, a todo lugar. Tenemos también una ley de antidiscriminación, La LOCDRA. la LOCTRA, por identidad de género y sexual, que está aplicada a todos los espacios públicos. Es necesario siempre destacarlo. Ujú. Tenemos espacios necesarísimos de la sexo-género-diversidad en nuestra revolución. Y si bien falta mucho por hacer, siempre va a ser el espacio de la revolución. Para nosotras y nosotros no existe otro espacio, porque nosotros tenemos el horizonte político del proyecto bolivariano, como tú bien lo nombraste, Erika, en el podcast pasado. Mm. Y, por ejemplo, hay veces que yo le pregunto a los compañeros y compañeras afuera, ¿cuál es el proyecto político de la derecha? ¿Qué es lo que nos vende la derecha? Realmente lo que nos vende es odio. Y eso se demuestra también en estas coyunturas, porque precisamente después del bombardeo, quienes escribieron a mi Instagram privado para saber qué podían hacer, qué era lo que iba a suceder y cómo lo veía yo, eran personas que no necesariamente están con el gobierno, que en su momento me hicieron el feo porque estás como muy chavista, que sí, como estás como muy chavista, pero saben que no hay otra persona que tenga el trabajo de calle. Que quien sale a la calle, Si quieren que saber, quien tienen está- que preguntarle al pueblo. Claro, que quien está en la calle, que quien sabe cuáles son las acciones a tomar, qué es lo que hay que hacer, cómo se tienen que organizar para poder defender sus territorios, somos el chavismo organizado que está en la calle todo el tiempo. En la Tú calle sabes y que en el ahí poder. tenemos Claro. que trabajar con el tema del odio.
tenemos una oportunidad, digo una oportunidad, aunque es bien dramático el hecho de cómo se está trabajando el tema de la migración en Estados Ujú. Unidos. Los que son víctimas de las políticas de Trump en Estados Unidos y de la caza que están haciendo los efectivos de ICE contra los migrantes, es gente que odia y que son víctimas de su propio odio. Sí, Sí, La gente mayoritariamente que ha votado por las políticas de Trump y que recientemente se ha inscrito como republicano es la gente que son madres, hermanos, esposos de quienes está ICE sí. secuestrando y torturando y privando de libertad, lamentablemente. Así que esperamos que en este año nosotros tenemos como ese campo ahí para decirles, mira, estás votando por quienes te están privando de libertad. Tu Sí. gente te los está secuestrando. Y tenemos como ese campo ahí para trabajarlo internamente, no Ujú, solamente en solidaridad, que ese pueblo está muy movilizado con la Revolución Bolivariana, ujú. sino claro. nosotros en solidaridad con ese pueblo que está siendo Sí, perseguido y sin perder el foco, porque los Estados Unidos, esa maquinaria es muy hábil en generar víctimas Ujú. para distraer la atención. Es Yo no así. digo por nada del mundo y además tenemos toda la solidaridad, tiene toda la solidaridad de nuestra parte la compañera René Nicole Good, que Ujú, fue sí, asesinada. total. Y están haciendo muy hábilmente en la base popular que nos está movilizando, que se está movilizando en solidaridad con nosotros, de tener las dos asuntos. sí. Pero es algo que siempre ha hecho los Estados Unidos. Ujú, Genera conspiraciones propias o a través de terceros ujú. y también genera Para lavarse la cara, ¿no? Así es. Exacto, sí, mecanismos para generar tal ahí cual. distracciones. Documento Y de lo, cierta lo, lo fecha. decía el profe Rolando, creo que lo decía en el capítulo anterior, esta canción, poema o declaratoria de Facundo Cabral, Ujú. no dejarnos distraer, Ujú, ¿no? No distraer. Que no nos desenfoquen. sí, No hay que estar siempre enfocado, o sea, eso que decíamos, Fita, tenemos un proyecto, es así. Sí, tenemos una revolución, tenemos una historia, que dijera Ujú, Chávez, pues claro. bastante historia hay aquí, sí, bastante pueblo hay aquí. Bueno, somos nosotros, o sea, el pueblo y nuestra historia para construir nuestro futuro, nuestro ujú, destino y hacerlo juntos, sí, como estábamos hablando, pues todos los movimientos, las organizaciones, sabiendo que somos una unidad, pues Sí, que sí, no nos pueden dispersar, o sea, vernos por pedazos. Yo creo que eso es una de las cosas que hay que combatir ahorita, sobre todo en la juventud, sí, uf, no vernos porque nos quieren como partir, los jóvenes X, los jóvenes X, sí, o sí, sea, sí, vernos totalmente. como una integralidad, pues, ¿no? sí. Y justamente nosotros hablamos eso muchísimo en el movimiento afrodescendiente, porque para la afrodescendencia es natural la intergeneracionalidad. Pero eso es algo que siempre se intenta romper. Ujú. Y algo que es tan necesario ahorita es encontrarnos entre los cuadros políticos de la revolución, que de hecho, como mencionaban en el capítulo pasado otra vez, es el tema de salir a la calle nos encuentra. Pero lo están escuchando, Ujú. están viendo el podcast, ¿no? Por lo Sí, que veo. esperemos. Y si ¿Viste? es en maratón, mejor, ¿Viste? porque hay una continuidad narrativa. Pero Vale. es el hecho de comprender de que cuando nos unimos los cuadros políticos, que estamos ya en la revolución, que estamos ya en los espacios, cuando abrimos todos los espacios políticos, esa desburocratización, esa apertura al pueblo, Ese es un tremendo dato, ¿viste, Gabriel? Como para un programa, o sea, ese tema del pensamiento burocrático, porque ese mm, pensamiento burocrático es el que facilita el fascismo, Sí. Sí, totalmente, facilita el totalmente. fascismo, ¿no? Es totalmente. la apertura de Ahí Y está. pensamiento. entonces, y justamente, entonces el trabajo es primero unirnos dentro de todos los cuadros para ir al cuerpo a cuerpo, al calle a calle, Ujú. a la verdadera diplomacia de los pueblos, diplomacia de paz bolivariana. ¿Cómo hacemos para que todas las personas, porque es una realidad, como decíamos, el chavismo está en cada calle? La Entonces esperanza empezar está en a la ir, calle. Claro. así es, pero desde una filosofía del amor reconstructiva, poder abrazar a esas nuevas mayorías. Es un trabajo que nos toca, es un trabajo rudo, pero que tenemos que hacerlo sobre todo en este momento. Sobre todo en este Sí. momento nos llama a la formación. Yo recomiendo, sobre todo para comprender el Estado comunal en transición al socialismo dentro de su complejidad y totalidad, hay un libro que es Marx y las comunas de José Ernesto Novaes Guerrero. Buenísimo, Repita, buenísimo. repita ahí, pues, José Ernesto. Novaes Guerrero, Marx y las comunas, que habla primero del análisis marxista, porque claro, muchas veces está este Marx joven que era medio, me gusta no entiendo la colonia, eurocéntrico, y está este Marx en sus cartas de Argelia que tú dices, ver, este pana comprendió la colonia, porque es la realidad y tenemos que verlo muy ahorita en nuestra perspectiva. Yo siempre abro la narrativa, ¿no? Ujú, ujú. Pero la realidad es que la colonia nos atraviesa a todas las personas que estamos en este continente.
Y entonces comprender eso y después la propuesta que se hace la Revolución Bolivariana del Estado comunal en transición al socialismo. Que además es respuesta a eso, Pichi. Cuando tú lees, Eso. cuando tú escuchas a Chávez, cuando escuchas a Nicolás, cuando lees el programa de la patria, sus 7 transformaciones, sus 5 objetivos, cuando ves las grandes misiones de nueva generación, tú en toda esa línea programática encuentras la necesidad y el compromiso de pensar fuera de la colonia. Sí. O sea, porque es que la colonia nos lleva siempre es al proyecto occidental, Sí, hegemónico, y de hecho, Exacto. discriminatorio. O sea, es ubicarnos en un espacio distinto. O sea, pensar la comuna, pensar el Estado, sí, pensar la vida, Ujú. recrear la vida fuera de ese pensamiento. y Creo que es el justamente, reto que como generaciones Noso- tenemos, pues, ¿no? Nosotros tenemos que darnos otro capítulo para trabajar, algo que ellos trabajan mucho y Pitch también. Es algo así como del cumbe venimos y en la comuna estamos. Y sí, que hagamos Sí. como todo eso, porque tú sabes en qué me necesario. sentí Muy yo necesario. en la madrugada del sábado. De nuevo en el cumbe, pero Sí. realmente porque tenemos un país hecho comuna. Es así, Sí. Entonces, es así. Y coño, eso te da certeza, te da seguridad. Sí. Muchísimo. mucha Y seguridad. bueno, de hecho aquí, esto es para los cuadros, para que después vayamos a la calle Y con para estas las herramientas. cuadras. Para los cuadros, las cuadras, les cuadres, lo que sea. Exacto. Cuadrado, rectángulo, triángulo. Ajá. Ahí vamos. Libros. Uno importantísimo es The Will to Change. ¿Cómo es que se dice en español? El deseo de cambiar, de Bell Hooks. ¿Ok? Importante leerlo. Uf. Después de eso, El Capital Social. No me acuerdo cómo se llama el título del libro, pero hay un libro de Eric Fromm donde él habla del capital social. Tú buscas Capital Social, Eric Fromm. Importante comprender el amor desde el punto de vista revolucionario, socialista, marxista, comprendernos en las lógicas del amor del día a día. Ujú. Cómo eso tiene que ser repensado, sobre todo para el nuevo arte que va a ser tan necesario en este momento que estamos viviendo de el arte de convencer, que tanto decía Chávez. Sí. Entonces, Y de convocar. Ajá. Ujú. El deseo de cambiar, El Capital Social de Eric Fromm. También, pues, obviamente recomiendo toda la colección de historias insurgentes por la verdad histórica, que de hecho instaura el presidente Nicolás Maduro. Sí. Él lo dice, toda esa Academia Negra Venezolana es excelente. Y que está completa en Librería del Sur y Está es completica. barata. Vayan. Recomiendo, el principal que lo pueden encontrar online en PDF, es Cimarronaje, Afroepistemología y Soberanía Intelectual de Jesús Chucho García. Tremendo libro, cortico. Cátedra. Cátedra. Y la colección de Comunas ante el bloqueo antiimperialista de la Comuna El Panal. Ujú. ¡Fua! Porque son entrevistas. Mi Importantísimo. favorito es el de Ruta de Amazonas, donde ves cómo las comunidades indígenas, ¿por qué deciden comprenderse como comuna? Y ahí es donde eso se lo digo no solo a nuestros cuadros internos para que comprendan la comuna y vayan al arte del convencer en la calle, sino a la izquierda intelectual de afuera. No digamos trotskista porque bueno, no voy a decir, No juzguemos, que No, o sea, no cuando juzguemos. estamos Les discutiendo abrazo y también, debatiendo, les abrazo, no les abrazo. juzguemos porque limita el debate. Una Dice Simón realidad es que Rodríguez. hay veces que yo debatía con compañeros, porque entonces me decían, ajá, pero ¿cómo el cumbe o los pueblos indígenas se van a entender en comunas si eso no es de ellos? Ok. Eso viene de la comuna de París, no sé qué cuánto y tal. Y yo le decía, chamo, léete este libro. Porque son entrevistas. Ahí los autores no hablan casi nada, son puras entrevistas de los líderes y lideresas de esas comunidades indígenas de por qué se decidieron hacer comuna. ¿Por qué se decidieron hacer comuna y cómo? ¿Cuál fue el proceso de resistir como comunas ante el bloqueo antiimperialista indígena? De los pueblos indígenas. De nuestros pueblos indígenas. Importante leerlo, sobre todo como Ahora, cuadros. Fita, Pitch, bueno, hemos estado conversando, estamos en una nueva situación, ¿correcto? Una nueva situación que de nuevo tiene poco, ¿no? Lo nuevo es el bombardeo y el secuestro Sí. de nuestro presidente y de la compañera Cilia Flores, que vamos, como dice mi hija, no tengo ninguna duda de que van a volver Claro. y volverán. Sí. ¿no? Así es. Pero tenemos entonces que establecer ese diálogo, ese debate, ese vínculo, ¿verdad? Con los otros, ¿no? Que no somos Importante. nosotros aquí podemos amanecer y es una felicidad plena, pues, ¿no? Con alguna bebida espirituosa, alguna musiquita y le metemos, ¿no? Pero tenemos que hablarle a esos que no están en este espíritu, en esta hermandad. ¿Qué le podemos decir o qué le dicen ustedes, pues, a eso? Nosotros, este es un programa que va a ser visto por jóvenes
y no tan jóvenes del Frente Francisco de Miranda a nivel nacional, pero seguramente ustedes tienen también sus seguidores, pues, y lo verán otros jóvenes y algún Ay. curioso, alguna curiosa que quiera verlo. ¿Qué le decimos a los jóvenes hoy en medio de esta situación que estamos viviendo, para seguir ampliando nuestra participación, para seguir ampliando el debate, para construir una conciencia crítica y para encontrarnos en los espacios de construcción revolucionaria a partir de todo este tiempo? ¿Cómo lo hacemos? Danos luces ahí, pues. Bueno, yo creo que ahorita lo fundamental, justo hoy le comentaba a Pitch que yo estoy leyendo un libro que me dieron en la ENFI precisamente que se llama Che Lector. Y hay un Y capítulo, Che Guevara. sí, del Che Guevara. Y hay un capítulo en donde hay un extracto de su diario donde él escribe una reflexión que le deja una lectura, no recuerdo a qué matriz de izquierda, pero que hablaba sobre cómo direccionar el odio. Y él lo estaba analizando desde la perspectiva de cómo le podía funcionar a la guerrilla en ese momento. Que el odio no era hacia el pueblo, el odio es una emoción necesaria para la guerra, ¿no? Pero direccionada hacia el enemigo, hacia donde tiene que estar realmente. Eso no quiere decir que Claro, muy vinculada con el concepto de patria de Fidel, que no es el amor tal ingenuo a la madre, sino el odio a quien te oprime, exactamente. totalmente. Ujú. Eso no quiere decir entonces, por ejemplo, algo que también hacen mucho por redes sociales, es apropiarse de nuestra forma de procesar las emociones por medio de nuestras cosmovisiones. Agarran que sí, la cosmovisión yoruba, la cosmovisión María Leoncera, la cosmovisión de los guayú, lo meten en una licuadora y te dicen entonces cómo hacerlo. No Y hay te manual, venden, no hay manual. exacto, y te venden eso como la solución última, única, para que no tengas que acudir realmente a herramientas emocionales que genuinamente te funcionen, que tenemos psicólogas, psicólogas y psicólogos maravillosos en esta revolución Sí. que te pueden brindar para poder direccionar entonces bien esas emociones, ¿no? Y ese odio, mm, como decía el Che, tiene una función fundamental para la guerra, ¿no? Que es poder tener la frialdad necesaria, no es un odio ciego, es tener la frialdad necesaria para saber cuáles son nuestros contraataques. Mm. Y por eso escribe que hay que tener 3 ejes fundamentales dentro de una guerra contra el enemigo, que es un monstruo gigante, es una bestia, porque es bestial, es brutal, que es el amor por el pueblo incondicional, Sí. Ujú. la capacidad de la disciplina por medio de ese amor y el odio direccionado. A mí me pareció fundamental porque la verdad yo de por sí yo siempre odié el imperio. O sea, siempre que veo lo que hace es así como, Dios mío, pero o sea, no se cansan. Que se esfuerzan, ¿verdad? Claro, pero después del bombardeo, mi odio tomó un significado diferente. Mi rabia tomó un significado distinto y una potencia muy particular. Y yo dije, ¿qué puedo hacer? O sea, esto es algo demasiado motorizador. Yo el 3 Enero. de enero yo me encontraba en coche. Entonces viví muy de cerca lo que fue el bombardeo de Ciudad Tiuna y de Fuerte Tiuna. Y la impotencia que sentí en ese momento, yo no sentí miedo. Yo sentí rabia e impotencia porque los helicópteros estaban agarrándonos de escudo a los edificios de civiles para que no respondieran. Y era una impotencia tan grande no tener cómo responderles desde un apartamento. Y era como, ¿cuál va a ser mi respuesta ahora? Agarré la cámara y me fui para la calle. Agarrar mi voz en redes sociales y hablar al respecto. Agarré mi ira, mi rabia y la vertí en amor por el pueblo. Porque era lo que yo decía, voy a confrontar a la gente que está afuera, que está celebrando esto. Porque no podemos aceptar ese mierdero. Mucha de esa gente se fue hace 10, 8 años. ¿Qué van a estar hablando de ellos de lo que yo estoy viviendo? ¿Qué van a estar hablando ellos si no se han sudado esta patria? No, así no es. Entonces yo voy a defender a mi pueblo con las herramientas que yo tengo. Voy a redireccionar ese odio para lo que genuinamente tengo por hacer.
Y la invitación siempre es a eso. No nos cerremos a procesar nuestras emociones desde lo que genuinamente nos hace. Porque colectivamente en esas marchas, como lo decía también la profe en el podcast pasado, esos son espacios de contención fundamentales. Porque entonces en esa rabia, que además a mí me pareció hermoso que estuviésemos y que seguimos movilizadas y movilizadas, tomando la calle exigiendo justicia. O sea, tome el tiempo que tenga que tomar, exigimos justicia y construimos la justicia, que es algo fundamental. Tenemos un equipo de gobierno dignísimo, avasallantemente digno, que construye la justicia de la mano del pueblo. 48 horas después de un bombardeo que una Asamblea Nacional se juramentara. Eso es poder. Hay que verle la cara. Lo siento, hay que verle la cara. Fue que, discúlpame, pero perdóname. O sea, tú Ha habrás... sido más sexy. Tú querrás bombardear esta vaina y tú vas a decir que tú tienes un triunfo militar. Pero ¿de qué te sirve un triunfo militar y una medallita para el paltó si no tienes la dignidad alta? No sirve de nada. Porque imagínate, mira cómo está Estados Unidos por dentro. Sí. Da Decía, vergüenza que tengan un gobierno Ese así. pobre pueblo chamo. decía un compañero Gabo vergüenza. en estos grandes debates que hemos hecho, Pitch, decía un compañero, me decía, y en las conversaciones estas de madrugada, ¿no? Después de la activación política, me decía, fíjate que en el 1992, Chávez tuvo una derrota militar, pero una victoria política. Mm, Y estos gran carajos, me decía, tuvieron una victoria militar parcial mm. y una gran derrota política, porque es lo que se ha Sí, expresado. así. lo que se ha totalmente. expresado a Y nivel que- mundial. Y que está muy a nuestro favor en este Claro, momento. claro, claro. Está muy a nuestro favor. No solo como una, no lo digo desde una perspectiva estratégica política y tal, que también puede ser, pero lo digo desde que la verdad salió a relucir. Todo lo que, Nuestra verdad. claro, todo lo que el comandante Fidel, el comandante Che, Chávez, Maduro mismo, todo lo que nos han advertido históricamente hasta Bolívar, nuestros cimarrones y cimarronas, Guaycaipuro, India Yara, todo lo que nuestros antepasados nos han advertido históricamente. Ahí está, a plena luz del día, clarito, que es una verdad que no puedes evadir. Y por eso también considero que es tan importante reconocer el amor que le tenemos a este pueblo y que nos enseñó Chávez, porque no fue solo a los chavistas, porque el venezolano que genuinamente ama su patria la lloró. A mí me escribió gente que me lo decían, yo no apoyo el gobierno, pero lloré cuando vi a Maduro tan digno decir que es el presidente todavía electo de la República y que es un prisionero de guerra. Eso es amor a la patria. Eso no Además, es otra cosa que amor a la además con patria. qué humor, ¿no? Claro. Sí. No, además, o sea, cuando yo digo que tenemos líderes dignos, es que es de admirar. Es de admirar. Tal cual. Ahí te hablo, esa es la conciencia. Que era más falta. ¿no? Sí, y por eso hay que aprovechar ese amor, hay que aprovecharlo para profundizarlo, volverlo inamovible. Incondicionalmente amamos nuestra patria y amamos nuestra gente, indiferentemente de lo que pase con nosotros, indiferentemente de nuestras contradicciones, amamos nuestras contradicciones, las abrazamos porque tenemos la capacidad de transformarlas. Amamos nuestro proceso de transición a un estado comunal, claro, porque es nuestro, porque lo hemos construido a pico y pala, no solo desde hace 10 años, desde hace 8 años, sino desde el momento en que elegimos a Chávez, desde el momento en que resistimos la bota del español cuando llegó para acá, porque eso es lo que reivindica ese proceso de transición, Sí. eso es lo que reivindica eso. Y por eso es que estamos tan profundamente convencidos en esa revolución, Sí. Sí. indiferentemente de la ideología política. Esa fibra de amor por nuestra tierra es lo que nos tiene que mover. El amor a la patria. Claro. Y esa es la libertad, ¿oíste? Mira, Exactamente. te voy a citar a un filósofo joven que tenemos que invitarlo, ¿viste? Amigo nuestro, Romero Lozaco. Ah, José Romero. José Romero Lozaco en una de las clases que nos daban estos días sobre el pensamiento decolonial y sobre todo ese proceso de construcción de pensamiento crítico. Él nos convocaba a un concepto, un poco en el debate este que da Nicolás de entre libertad y esclavitud no hay opción.
Ujú. Nos decía José Romero que hay un concepto Amayi, A Maggie. Amayi, o algo así. Nos comprometemos a buscar el Sí, sí. concepto. Ok. Que nos convoca a entender la libertad desde volver a la madre, volver a la tierra, volver a la patria, porque el concepto de esclavitud de libertad está vinculado a la esclavitud. Sí. O sea, Sí. se es libre cuando no se es esclavo. Es así. Y cuando este concepto nos convoca a ver la libertad no como un elemento individual, eso que ustedes conversaban ahorita, un Ujú. enfoque, no, la libertad es volver a la madre, Sí. a la Al patria, hogar. al hogar, a la Sí. comunidad y allí recrear nuestra existencia, ¿no? Sí. Y forma parte de todo este debate que estamos dando porque, como bien dice Urdaneta y como dice Padrino López, el principio es la patria. Sí. Ujú. El Totalmente. principio es la patria, a la patria la vamos a defender y a defender. Y cuando dice, "Uni, ¿pero qué es la patria?" Yo soy la patria. Exactamente. Los niños son la patria. Y, Ustedes son la Esa es patria. nuestra diferencia ¿Me con entiendes? Sí. muchos otros espacios, que aquí tenemos patria. Ese- Tenemos. Patria perpetua. Así Ujú. mismo es. Que Esa viva es una Chávez, gran pues. diferencia. Que viva Chávez, que viva Bolívar, Que viva. que viva viva. Nicolás y que viva esta generación bella. Ana viva, que decía, los vamos a volver a invitar. Claro que sí. Pero ahorita tenemos que terminar, Gabo, para poder pasar a otros capítulos. Gracias, Pita. Gracias Gracias a Pitch. ustedes. De verdad Gracias ha a sido un ustedes. placer verlos, escucharlos nuevamente. Yo a Pitch lo conocí en un encuentro ya terminamos, ¿viste? Pero yo a Pitch lo conocí en un encuentro en la Carpa, uno de los encuentros antifascistas. Ajá. Me tocó coordinar una mesa y entonces era la mesa de los movimientos. Y Pitch habló por el movimiento Neuroqueer. en ese momento. Neuroqueer. Sí. Ay, que no, Y lo tenemos que conocí hablar. allí y de verdad me complace mucho escucharlos a los dos y saber y absorber esa fuerza.